El tema del día de hoy es SB isquémico. De pronto tenemos ciertas características que ya hemos recogido de tomografía de cerebro porque ya hemos trabajado este tema. Y de las características principales recordarán que el SB isquémico en estadio agudo tiene como característica el semicolapso del ventrículo lateral adyacente. ¿Por qué? Porque contiene edema, el infarto, el SB isquémico. En cambio, el SB isquémico crónico va a tener la característica que el ventrículo lateral adyacente se encuentra dilatado, ¿no? Aunque igual a IRM, ustedes van a recibir imágenes potenciadas T1, T2, pero el SB isquémico, como verán ustedes en el videoconferencia de las clases, se lo valora en difusión y en ADC. Veamos los cambios que tiene el SB isquémico en estas imágenes potenciadas, más que todo en difusión ADC, en el siguiente videoconferencia de la clase que les he traído para el día de hoy, jóvenes. Bien. Entonces vamos a escuchar y a observar el tema de hoy. Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a tratar el tema de SB isquémico, ¿no? Llamado también infarto cerebral. Conocemos que el infarto cerebral se va a provocar por la falta o disminución de la irrigación vascular sobre un territorio determinado a nivel parénquima encefálico, provocado por una obstrucción al nivel de la luz vascular. La secuencia de imágenes potencial que vamos a utilizar para el diagnóstico del SB isquémico tenemos nosotros difusión y ADC. Difusión lo vamos a abreviar con las letras DWI, que significan imagen potenciada en difusión o imagen ponderada en difusión, que en realidad no es una secuencia morfológica, sino que detecta el movimiento browniano de las moléculas de agua, es decir, de los protones, y el comportamiento en cierta intensidad va a ser totalmente diferente, depende de algunas condiciones. Cuando está totalmente libre, se va a ver hipointenso, es decir, de color negro. Cuando se puede movilizar apenas, se va a ver gris, parecido al parénquima. Y cuando están encarceladas y no pueden moverse, se van a ver hiperintensas, es decir, de color blanco. Mientras que el ADC significa mapa de coeficiente de difusión aparente, se va a generar a partir de la información obtenida en imágenes por difusión, pues es una medición cuantitativa de la difusión. Es así que las regiones con alta difusión son relativamente hiperintensas, mientras que las imágenes con baja difusión son relativamente hipointensas. Recordamos nosotros los infartos en tomografía, tenemos ahí el infarto agudo y acá el infarto crónico, que se diferenciaba o se caracterizaba porque en el infarto agudo nosotros vemos semicolapso o colapso del ventrículo lateral, y en el infarto crónico nosotros, aparte de la imagen hipodensa, encontramos también dilatación del ventrículo lateral, en este caso del cuerno frontal. Entonces, vamos a ver el comportamiento del infarto cerebral agudo y también del crónico en las imágenes potenciadas de difusión ADC. En el infarto cerebral agudo tenemos que en la fase inicial de la isquemia, es decir, minutos u horas, existe alteración en la bomba de sodio y potasio que ocasiona edema citotóxico. Esto lleva a la restricción en el movimiento de agua, que se va a reflejar como una hiperintensidad en difusión e hipointensidad en ADC en el territorio involucrado por la isquemia.
antes de que pueda detectarse mediante otro método de imágenes. Como sabemos que en la tomografía, al inicio es poco detectable, es decir, en el infarto hiperagudo, ¿no? Este es el comportamiento en difusión es el infarto agudo. En cambio, en el infarto crónico, nosotros vamos a observar que con la progresión del infarto, una fase crónica, aparecen zonas de líquido por necrosis tisular, es decir, zonas de malasia, o también llamadas imágenes o zonas porencefálicas, que van a aumentar la difusión de las moléculas de agua, lo que se traduce como zonas hipointensas en difusión e hiperintensas en ADC. Entonces tenemos que en el SB isquémico, en la fase aguda, presenta edema citotóxico y en la fase crónica va a haber un aumento del agua extracelular y por lo tanto cavitación celular. Entonces ahí tenemos nuestro cuadro mnemotécnico. Tengo el infarto en estadio agudo en el crónico. Su comportamiento en T1 y en T2 va a ser el mismo en ambos estadios. Hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. No vamos a poder diferenciarlos desde el punto de vista de señal de intensidad. En difusión ADC se comporta el infarto agudo, hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC. Y en el infarto crónico va a ser hipointenso en difusión e hiperintenso en ADC. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de infarto agudo. En difusión nosotros observamos una imagen hiperintensa que compromete sustancia gris, sustancia blanca, de bordes poco definidos, localizada en el lóbulo parieto occipital del lado izquierdo, como lo tenemos también en ADC, y vemos ahí, ¿no? Que es hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC. Entonces decimos que por la señal de intensidad corresponde a un infarto agudo. Pero también teníamos otro signo, que era el semicolapso del ventrículo lateral, que caracterizaba al infarto agudo. Entonces acá tenemos igualmente, ¿no? Imagen potencial difuso, imagen potencial ADC, la imagen patológica que es hiperintensa en difuso e hipointensa en ADC. ¿Ya? Corresponde a otro infarto agudo. Si nosotros vamos a retroceder y vemos la T2, casi no se nota la imagen patológica como la vemos nosotros en difusión y ADC, que son más sensibles para esta patología. Lo mismo, una imagen potencial en difusión. Aquí tenemos la imagen hiperintensa y semicolapso del ventrículo lateral del lado izquierdo, ¿no? Igualmente acá a nivel del tálamo del lado derecho y en la región medial del lóbulo occipital derecho. Estamos hablando de un infarto agudo, ¿no? Esta es una imagen potenciada en difusión. Tenemos aquí una imagen potenciada en T2, ¿ya? Donde no nos llama a simple vista la atención de una imagen patológica, pero si la vemos nosotros en difusión EDC, observamos la imagen patológica que es hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC. Y se trata de un infarto agudo, ¿no? Temporo occipital del lado izquierdo. Tengo otra IRM, imagen potencial T1, no nos llama mucho la atención, no destaca una imagen llamativa patológica. Ahí tenemos T2, algo aparece como una imagen ligeramente hiperintensa de borde mal definido, aquí en el lóbulo frontoparietal del lado derecho, pero observamos que en difusión se destaca o realza mejor de manera visual la imagen patológica que es el infarto agudo, ¿no? Porque es hiperintensa en difusión. Tengo otro paciente, T1, llama poco la atención esta hipointensidad de señal subcortical
parietal del lado izquierdo. Igualmente en T2 se vuelve hiperintensa, pero en difusión se nota mejor la imagen hiperintensa. Acá tenemos una imagen potenciada en T2. Sabemos que en T2, tanto el estadio agudo como el crónico del SB isquémico se va a ver hiperintenso, como en este caso. Pero tenemos otro signo que nos ayuda a decir si es que está en estadio agudo o crónico, ¿no? Que vendría a corresponder la dilatación, en este caso, del cuerno frontal del ventrículo lateral adyacente. Y decimos que se trata de un infarto parieto occipital izquierdo en estadio crónico. ¿Ya? Bueno, aquí este es la anatomía macroscópica del infarto crónico, ¿no? Bueno, nos vamos hacia lo que es la angioresonancia magnética, ¿no? O abreviado ARM, ¿no? Este es una ARM, ¿ya? En un corte axial. Este es un plano sagital y este es un plano coronal, ¿no? En realidad no es una sola imagen, sino que es una serie de imágenes en axiales, sagitales y también coronales, ¿no? Con el propósito de visualizar en diferentes perspectivas o diferentes ángulos los segmentos recorridos de las arterias cerebrales anteriores, cerebrales medias, derecha e izquierda, cerebrales posteriores, derecha e izquierda, incluso la basilar. Ahí tenemos nosotros eh, los senos venosos en un corte coronal, un corte sagital. Vamos a ver como patología vascular primero los aneurismas, ¿no? Recordamos que los aneurismas, la mayoría o la gran parte son de forma redondeada. Entonces nosotros observamos ahí en una ARM, en una angioresonancia magnética, una imagen redondeada, ligeramente hiperintensa, y la señalamos en este momento, que está localizada en la comunicante anterior, ¿no? O de pronto en el nacimiento de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Entonces este vendría a corresponder al aneurisma. Acá tenemos nosotros otra RM, se nota claramente la imagen redondeada, ligeramente hiperintensa, a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho. Bueno, esta es una RM sin medio de contraste, que igualmente se va a notar o va a destacar o se va a dibujar las arterias del polígono de Willis. Pero si nosotros le ponemos medio de contraste intravenoso, entonces se va a destacar mejor, se va a realzar mejor las estructuras vasculares y también la patológica, ¿no? Como en este caso observamos que se ha pintado o se ha resaltado, se ha vuelto más hiperintensa esta imagen que corresponde al aneurisma en esta RM con medio de contraste. Si tenemos una IRM de cerebro, imagen potenciada T2, el aneurisma se caracteriza por ser una imagen redondeada de doble señal de intensidad, ¿no? Predominantemente hipointensa y con imágenes hiperintensas adyacentes. Entonces corresponde a un aneurisma, ¿no? Que está en la región anterior del polígono de Willis, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de aneurisma, ¿no? Este aneurisma, bueno, en relación al anterior, es de mayor tamaño y está en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Aquí tiene algunos tipos de señales de intensidades, ¿no? Pero en la parte central, tanto en T1 como en T2, se va a ver imagen redondeada hipointensa y en la parte periférica como capas ordenadas una tras otra de señales de intensidades diferentes, ¿no? Más o menos se parece a las capas de cebolla, ¿no? O de una concha de mar, ¿no? Y que corresponde a un aneurisma, ¿no?
Si nosotros observamos la tomografía de este paciente, una tomografía de cerebro con medio de contraste, porque hemos pintado algunas de las arterias del polígono de Willis, observamos aquí el aneurisma y lo hiperdenso que en este momento estamos señalando que es el medio de contraste, ya corresponde a la luz, ¿ya? Del aneurisma, es la luz verdadera, porque aquí circula el medio de contraste, y donde no se pinta de medio de contraste o no se torna hiperdenso, corresponde a la pared. En este caso, puede estar trombosada o con una disección, ¿no? Otro tipo de patologías vasculares corresponden a la malformación vascular, ¿no? En este caso, imágenes en forma de ovillo, ¿ya? Que pueden tener componentes vasculares tanto venosos como arteriales, o solo venosos, solo arteriales, ¿ya? Se caracterizan por tener vasos de mayor, de mediano y de pequeño diámetro, ¿no? O también llamado calibre, totalmente agrupados. Entonces, tanto en T1 como en T2 vamos a observar imágenes hipointensas en forma de ovillo. Miren cómo son como serpentinas, pero totalmente agrupadas como ovillos. En este caso, en el lóbulo parietal del lado derecho. También podemos encontrar alteraciones en la señal de intensidad en algunas de estos vasos, tanto en T2 como en T1. A veces se traduce como disminución del flujo a nivel de la luz vascular o de pronto a trombosis a ese nivel, ¿no? Y ahí tenemos nosotros la RM, donde observamos el ovillo vascular, ¿no? Vemos una IRM en cerebro, imagen potenciada en T1. De pronto nos llama nada la atención en este momento. Una imagen potenciada en T2. Algo nos llama la atención, como una imagen un poquito como tubular, pequeña, hipointensa, en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Le señalamos en este momento. Pero en este plano, que es el plano sagital, en la imagen potenciada T1, nosotros notamos una imagen hipointensa en forma de raíz aquí en el lóbulo parietal, justo donde las flechas en este momento nos están señalando, ¿no? Entonces se trata de una malformación vascular en forma de raíz. Estamos ante una IRM, imagen potenciada T1, pero en este caso es T1 simple, así que no se le ha puesto medio contraste. De pronto no notamos nada que nos llame mucho la atención, pasa desapercibida la lesión, la imagen patológica. En T2, como que hay un poquito de cambios en la señal de intensidad a nivel del lóbulo frontal del lado derecho. Y si nosotros le ponemos un medio de contraste y vemos nosotros, hay una imagen potenciada T1, el contraste va a realzar una imagen hiperintensa en forma de raíz. Y se trata de una malformación vascular. Estamos ante otra IRM de cerebro, imagen potenciada T1. De pronto nos llama mucho la atención algún tipo de imagen patológica. Si le ponemos medio de contraste, nosotros observamos una imagen redondeada, muy poco definida, que realza con el medio de contraste. Pero si la vemos en la imagen potenciada T2, observamos esta imagen de forma ovoide, cuya parte periférica es hipointensa y la parte central es hiperintensa, ligeramente lobulada, ¿no? En los bordes, ¿no? Entonces, se trata de otra malformación vascular. En este caso, es un cavernoma. Bueno, esta es la descripción del cavernoma.
en el lóbulo frontoparietal del lado izquierdo. Entonces, como hemos visto, tenemos las características semejantes a una tomografía, pero tenemos que apropiarnos de manera visual de la intensidad de señal, tanto en difusión como en ADC, que son la secuencia o imágenes potenciadas que nosotros tenemos que observar para valorar, ¿ya? Vamos a revisar brevemente. Ahí están, ¿ya? Entonces, en el agudo, el comportamiento es hiperintenso, hipointenso, y en el crónico es hipointenso, hiperintenso, en difusión y ADC respectivamente, ¿ya? Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera, apropiarnos de manera visual de la intensidad de señal que cada celda, ¿ya? Que cada celda tiene, tanto en el estadio agudo como en el estadio crónico, tanto en difusión como en ADC. Vemos nosotros un ejemplo de agudo, ¿ya? Que en difusión, recuerden que difusión es hipointenso el SR, ¿ya? Entonces en difusión el infarto agudo va a ser hiperintenso, observen ustedes aquí. Aparte de la señal de hiperintensidad que existe, también vemos que hay semicolapso del ventrículo lateral, que es la característica del estadio agudo. Y en ADC, recordamos que ADC, el LCR es blanco, hiperintenso, ¿ya? Y en el estadio agudo del SB isquémico, entonces se va a ver hipointenso. Bueno, aquí no tenemos ADC, pero vemos la imagen hiperintensa con el semicolapso y deducimos que corresponde a un SB isquémico en estadio agudo, ¿ya? Y la angioresonancia magnética, abreviado ARM, no necesita medio de contraste para demostrarnos, dibujarnos las estructuras vasculares del polígono de Willis. No necesita inyectarse medio de contraste. Entonces, esa de pronto vendría a corresponder también a otras de las ventajas de la resonancia magnética, es decir, como que diseca o resalta o destaca la parte vascular. Ahí lo tenemos. Entonces, todo esto hiperintenso que se ve no es medio de contraste, sino que es el beneficio que tiene de realizar la ARM en relación a la angio-TC. Es decir, en la tomografía tenemos que inyectar medio de contraste intravenoso. Pero solo en pocos casos, como este aquí que vemos nosotros, esta imagen redondeada que corresponde al aneurisma, que ya lo hemos visto nosotros en videoconferencia en la clase. Si queremos destacar un poco más esa imagen patológica o estar un poco más seguro, entonces tenemos que inyectarle medio de contraste. O sea, pueden solicitar medio de contraste para que se destaque. Pero por lo general, si ustedes solicitan con ARM, es sin medio de contraste. O sea, no es necesidad ponerle medio de contraste para visualizar una malformación vascular, en este caso un aneurisma o una imagen en forma de ovillo, ¿sí? Y un aneurisma no vista en la ARM, sino que en las secuencias usuales, lo vamos a destacar mejor en T2. En T2, primero, bueno, la morfología ustedes la conocen redondeada y predomina lo hipointenso. Miren que hay más hipointensidad de señal que hiperintensidad. Eso es lo característico. Y por lo general están localizados en la región del polígono de Willis. Pero hay casos que ustedes de pronto van a encontrar en la retroalimentación después de una semana, que vamos a ver esta misma imagen con las mismas características, pero no aquí cerca del polígono de Willis, sino que en la parte más periférica de la arteria cerebral media, de pronto en la parte más periférica hacia arriba, entre los lóbulos, entonces de la arteria cerebral anterior. Pero tienen que ver es la característica más que todo. Y la malformación vascular, nosotros habíamos recordado que tenía la forma de ovillo, pero aquí le hemos agregado la forma de raíz también, ¿ya? Entonces, en T1, perdón, en T1 y en T2, la forma de ovillo, en ambas imágenes potenciadas, esta malformación vascular, como son vasos, arterias o venas, se va a ver hipointenso, ¿ya? O también llamado señal de vacío de flujo. Pero a veces cuando la sangre está lenta o hay un enlentecimiento del recorrido, se ve con alteración de señal de intensidad. Aunque aquí en ARM se demuestra mejor, ¿ya?
una malformación vascular en forma de ovillo, lo comparamos con el lado contrario, la vascularización normal. Acá vemos otra malformación vascular, pero en el videoconferencia de la clase observamos que no se puede valorar en el plano axial, sino que en el plano sagital. ¿Por qué no se puede valorar en el plano axial? Porque esta malformación es vertical, ¿ya? En esta dirección es vertical. Pero si la malformación fuese horizontal o en sentido antero-posterior, voy a dibujarle. Ahí sí se pudiese visualizar en cortes axiales, pero esta malformación en forma de raíz tiene orientación vertical. Ahí tenemos otra malformación vascular que si nosotros no visualizamos de pronto bien en la T1 simple, tenemos que inyectarle medio de contraste y observen que con medio de contraste va a realzar esta imagen en forma de raíz. Entonces este es T1 simple y este es T1 con medio de contraste. Y por último tenemos la otra malformación vascular que corresponde al llamado cavernoma. En T1 simple no podemos valorar muy bien el cavernoma. Bueno, ya hemos visto el video, entonces yo digo, bueno, está acá. Pero también puede que esté acá, puede que sea esta imagen. Entonces le inyectamos medio de contraste. Como que destaca algo en la imagen patológica, pero el cavernoma lo vamos a valorar mejor en una imagen potenciada T2. ¿Qué característica tiene el cavernoma en imagen potenciada T2? Bueno, las características normales que es redondeado, con contenido hiperintenso y cuyos bordes son hipointensos. Esa es la característica de un cavernoma. Ustedes van a encontrar algunos cavernomas en las imágenes que se les va a presentar en la retroalimentación. Entonces, es la característica propia del cavernoma. No puede ser otro tipo de patología. Y se valora en T2, ¿ya? El cavernoma. ¿Alguna inquietud de este tema, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a actualizar el aula Moodle. Dirijámonos al aula Moodle, por favor. Entonces, vamos a trabajar las diferentes secciones con actividades. ¿Ya? Entonces, vamos a la sección de rebote. Ustedes se dirigen, recuerden, debajo del bloque 0 tenemos el bloque académico en el tema IRM, infarto cerebral. En ese tema ya he habilitado en este momento la sección de rebote con la actividad de reflexión del conocimiento para que lo trabajen en este momento, por favor. Una pregunta, doctor. ¿Los Dígame. alumnos del grupo 9 seguimos haciendo eso el fin de semana? Correcto. Ustedes tienen la actividad sincrónica los días sábados. Ah, listo, gracias. Ya, ok. A ver, vamos a ver la sección de rebote. Quienes han trabajado. Recuerden que la sección de rebote está en el bloque académico, debajo del bloque 0, en el tema IRM, infarto cerebral. Ya tengo 2 respuestas, 4 respuestas. Villalta, Garzón, Sandoval y Cedeño. Pues mientras sus compañeros van respondiendo y trabajando en la sección de rebote, nos vamos adelantando con los estudiantes que ya participaron en la sección de rebote. Nos vamos en la sección inferior, que es la sección de construcción. Entonces habilitamos el Moodle y ahí tenemos nosotros el chat de análisis y discusión, donde tenemos que de pronto comentar un poco más acerca de un subtema que ya hemos visto en esta clase. O sea, darle un poquito más de razonamiento.
Ya estamos trabajando. Mientras están trabajando sus compañeros, vamos a habilitar la sección de comprobación para trabajar el cuestionario de validación de conocimientos. En este momento les estoy habilitando. Ok, ya estamos. A ver, oye, un momentito, deje temporalizar esta sección que está con temporalizador. Un momentito. Tiene una temporalización. Ok, ahí estamos. Muy bien. Ya. Pueden habilitar el Moodle para poder ingresar ya a la sección de comprobación, ya que es la última actividad que vamos a realizar el día de hoy. IRM. Recuerden que la próxima clase tenemos el último tema de IRM. Los temas son neuroinfección y malformaciones congénitas del encéfalo. En malformaciones congénitas del encéfalo, bueno, tenemos que trabajar mucho con cambios en la intensidad de señal de las lesiones o de las imágenes patológicas. Más que todo son alteraciones morfológicas que de pronto ya hemos visto en embriología y hemos visto en el primer parcial en tomografía de cerebro. Esa sería para la próxima clase. Y después de esa clase de IRM en la infección, nosotros vamos a tener la retroalimentación del segundo parcial. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Allá, ya hay 5 estudiantes que están participando en la sesión de comprobación.
Ya están trabajando la mayoría ya en la sección de comprobación. Ya tengo respuestas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta acerca del tema, jóvenes?